Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título El camino hacia la intimidad con Dios. Dígalo conmigo, el camino hacia la intimidad con Dios. ¿Sabe? Es bien importante este tema y necesito que todos estemos muy atentos para que podamos ir obteniendo todo ese conocimiento que la palabra de Dios desea darnos y ponerlo a nuestro alcance. Yo le pido por favor que abra su Biblia allí en Éxodo capítulo 8. Vamos allá, Éxodo capítulo 8, y vamos a leer solamente el verso 27. Y vean lo que la palabra del Señor nos regala. Y dice la Escritura así: tenemos que hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios, pues así nos lo ha ordenado. Moisés y Aarón han tenido la revelación de la voluntad de Dios y ahora la están compartiendo con el pueblo de Israel. Y Dios desea que su pueblo salga de Egipto camino de 3 días para poder entonces presentarle sacrificios y poder experimentar un mayor nivel de intimidad. Vamos, este pasaje bíblico es muy significativo, ya que en él podemos descubrir el deseo que ardía en el corazón de Dios, y era el de llevar a su pueblo a un nivel más profundo de intimidad y revelación. Debemos de recordar que el pueblo de Israel estuvo viviendo en Egipto como esclavo por un periodo aproximado de 400 años, y fue en esa miseria de donde Dios sacó a su pueblo para internarlo en el desierto. Note, Dios quiere que Israel salga de Egipto, esa tierra de esclavitud, y no lo introduce inmediatamente en la tierra prometida. El pueblo tiene que salir de Egipto e introducirse al desierto, porque Dios tiene un propósito en el desierto, y el propósito es salir al encuentro de su pueblo, revelar su corazón a su pueblo, aunque muchas veces conocer el corazón de alguien no resulte cómodo, no resulte sencillo. Siempre es la garantía que nos va a permitir poder afianzarnos de esa relación. Entonces dice la palabra de Dios que Dios le habló a Moisés y a Aarón y les dijo que le dijeran al pueblo de Israel que era necesario que ellos salieran de Egipto camino de 3 días para poder entablar un nuevo nivel de relación con Dios. Esto es muy importante. Ahora, el camino de 3 días es muy representativo porque representa la muerte y resurrección de Cristo. Ese periodo de 3 días es significativo y hace alusión al periodo en el cual nuestro Señor Jesucristo estuvo en el sepulcro, porque solo a través de su resurrección es que nosotros podemos realmente tener la garantía de tener un libre acceso a la presencia de Dios. El apóstol Pablo dice que si Cristo no se hubiese levantado de entre los muertos, vana sería nuestra fe y seríamos las personas más dignas de conmiseración de todo el mundo. Sin embargo, podemos reconocer que Cristo resucitó, y es en esa resurrección que tenemos la garantía de poder tener acceso a su presencia. Como hijos de Dios, debemos comprender que todo lo que está escrito en la ley, los salmos y los profetas, ha sido escrito para nuestra enseñanza, para que a través de la revelación de su Espíritu, la iglesia pueda disfrutar de todas las cosas que Dios ha destinado para nosotros, su pueblo. A través de esta enseñanza deseo podamos comprender de una forma más clara y profunda el misterio del tabernáculo de Moisés, y que a través de esta podamos movernos en la dirección que Dios desea para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. No nos olvidemos de un dato importante, y es que la ley es una sombra de los bienes venideros, y que la realidad, la verdad, se encuentra en Cristo. Esto es fundamental para que podamos comprender el Antiguo Testamento. Necesitamos darnos cuenta que la Biblia por sí misma se explica, la Biblia por sí misma se revela.
cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo dirigiendo nuestro corazón y nuestra vida para poder comprender la mente de Dios. Así que, sin más, vamos a descubrir cómo a través del tabernáculo de Dios en el desierto es que Él nos revela el camino hacia un mayor nivel de intimidad. Y quiero mostrarle en esta lámina una maqueta de lo que era el tabernáculo de Dios en el desierto. Vea usted a detalle cada una de las figuras, cada una de las formas. Todo en el diseño de Dios tiene un porqué. Si hay alguien intencional en todo lo que hace, ese es Dios. Y me encanta cuando la palabra de Dios nos revela que este modelo del tabernáculo era una copia idéntica al modelo que Dios le había revelado a Moisés en la montaña. Y esto es algo a lo cual hemos sido llamados. Es decir, como iglesia hemos sido llamados a reproducir aquello que en el cielo ha sido autorizado, aquello que el cielo ha establecido. Nosotros como iglesia somos la institución autorizada por Dios para establecer el reino de los cielos en la tierra. Y esto, amados hermanos, es maravilloso. En este punto, considero que debemos comprender que Dios desde el principio ha hablado a su pueblo, pero tal y como lo expresa el autor a los Hebreos, en este tiempo Dios nos está hablando a través de su Hijo. Y es maravilloso que nosotros podamos ver a través del diseño del tabernáculo cómo es que estaba escondido el misterio del Cristo y cómo en él está manifestado su ministerio, su muerte, su resurrección, su vida. Así que continuemos hacia adelante y démonos cuenta cómo es que en Cristo siempre, amados hermanos, hay una riqueza insondable. Grandes son las riquezas que hay en todo el simbolismo que encierra el tabernáculo de Moisés. Y para ir comprendiendo un poco mejor la enseñanza, vamos a irnos por partes. Y inicialmente, después de haberles mostrado el modelo del tabernáculo, quiero mostrarles algunos elementos que formaban parte de dicho tabernáculo de adoración. Y tenemos aquí una lámina donde vamos a estar observando algunos elementos que son bien importantes para la edificación, para la construcción de esta habitación que Dios decidió establecer en el desierto. Recuerde que la finalidad del que el pueblo de Israel saliera de Egipto y se internara en el desierto no era simplemente ponerlos a prueba para descubrir lo que había en su corazón. Era principalmente el que ellos pudieran tener un lugar donde intimar con Dios. Y esto es maravilloso. Acompáñenme por favor a abrir la escritura allí en Éxodo capítulo 25. Vamos a Éxodo capítulo 25 y vamos a leer a partir del verso 1. Éxodo capítulo 25 a partir del verso 1 hasta el verso 9. Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Fíjese cómo desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento en la ley, vemos cómo Dios desea que cada uno de nosotros le demuestre su amor. En la medida de sus posibilidades, en la medida de sus recursos, en la medida de su voluntad. Pero Dios desea que tengamos una expresión de correspondencia a aquello que Él ha hecho por nosotros. Entonces dice la Escritura que el Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Ahora, ponga mucha atención. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de tejón,
En la NBI traduce como de delfín, pero otras versiones traducen tejón, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para aromatizar el aceite de la unción y el incienso, y piedras de ónice y otras piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdote. Después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. ¿Cuál era la finalidad de que ellos estuvieran en el desierto? Intimidad. Dios quería que su pueblo pudiera adorarle en libertad. Y fíjese, dice el verso 9, el santuario y todo su mobiliario deberá ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Moisés no se iba a imaginar la voluntad de Dios. Hoy muchos cristianos están imaginando la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios nos es revelada y ya queda entonces en nosotros el poderla llevar a cabo. Esto es muy importante que lo tengamos presente y que veamos cómo en el contexto escritural el pueblo de Israel debía de corresponder al amor que Dios les estaba brindando. Y en ese amor Dios les solicita una ofrenda y esa ofrenda debe de ser dada por aquellos que sientan en su corazón hacerlo. Continúa el mismo principio de generosidad, espontaneidad y libertad al momento de presentar algo delante de Dios. Ahora, es importante que entendamos que Dios desea establecer su morada entre los hombres y quiere que este acto sea un acto propio de la voluntad y del amor, que en ese acto se manifieste la espontaneidad de su pueblo que ha sido liberado de Egipto. Dios quiere que seamos agradecidos, que correspondamos a lo que Él nos ha dado. Y Él les pide a través de Moisés que cada cual que tenga el deseo de presentar una ofrenda lo haga con libertad. Es importante destacar, amados hermanos, que cada elemento en el tabernáculo de Dios tiene un gran simbolismo y debemos de partir de su representación para entender en profundidad la dimensión del ministerio que estaba oculto a los ojos de los israelitas, pero que ahora a nosotros nos ha sido revelado por el Espíritu, el ministerio de Cristo. Y entonces vamos a irnos adentrando en los símbolos. Y tenemos oro. El oro es símbolo de la divinidad. Quédese grabado con eso. Oro, símbolo de divinidad. Plata, símbolo de redención y salvación. Cobre, símbolo de humillación. Bronce, símbolo de sufrimiento. Luego tenemos 3 materiales y 3 colores, 4 colores. Los materiales, lino fino, tenemos lana y pelo de cabra. Y los colores o los pigmentos es el escarlata, el púrpura y el carmesí. Y obviamente el blanco del lino fino. Ahora, note usted de aquel lado, en aquella imagen que está del tabernáculo, cómo es que estos colores iban a interactuar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cada color representa algo respecto de el ministerio y la naturaleza de Cristo. Y si lo entendemos de esa manera, también vamos a encontrar en ese significado cómo hay una representación directa de esa naturaleza en cada uno de los evangelios. Por ejemplo, la lana teñida de púrpura. El púrpura representa la realeza y hay un evangelio que nos demuestra a Jesucristo como el Rey. Ese es el evangelio de Mateo. Luego tenemos el lino fino y este es símbolo de pureza y perfección. Lucas nos representa a Jesús como el Hijo del Hombre. En Lucas encontramos esa representación de Jesús como el hombre perfecto. El escarlata representa el Evangelio de Marcos y Marcos representa a Jesús como el siervo sufriente. Luego viene el carmesí, que representa al Evangelio de Juan, y Juan simboliza o expresa que Jesús es el Hijo de Dios que derramó su sangre por nosotros. Entonces tenemos 4 colores, 3
tienen que ver con pigmentos y uno con naturaleza. Tenemos 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan, que nos da una revelación mucho más profunda de la naturaleza de Jesús. Entonces, en esos 4 colores encontramos los 4 evangelios. Recuerde, encontramos en el púrpura Mateo, siendo Jesús el rey. Encontramos en el escarlata a Jesús, siendo el siervo sufriente, que apunta al evangelio de Marcos. En el carmesí, a Jesús siendo el Hijo de Dios, que derramó su sangre por nosotros, y esto está representado en el evangelio de Juan. Y finalmente el lino, que representa una naturaleza perfecta y santa, y esto lo encontramos bien definido en el evangelio de Lucas, donde se presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Veamos también un aspecto importante, y lo tenemos en la lámina en aquel extremo, y Dios pide madera de acacia, la cual tiene una particularidad, y esta tiene la particularidad de ser una madera tan dura que es incorruptible. Es una madera que no se pudre. Y es bien importante que vayamos teniendo en consideración cada uno de estos aspectos. Entonces, teniendo esta información respecto de algunos de los elementos que estarían dispuestos para la edificación del tabernáculo, es que vamos a poder irle dando sentido a cada uno de los simbolismos que podemos encontrar en el tabernáculo de Dios en el desierto. Y volvemos a esta imagen del tabernáculo de Dios en el desierto. Y vamos por partes. Una de las primeras cosas que quiero destacar es, como lo he venido diciendo, en el modelo del tabernáculo hay una enorme cantidad de simbolismos. Por ello es que le pido un corazón abierto y una mente aguda para poder disfrutar de esta aventura bíblica. Es importante considerar el hecho de que el tabernáculo era una tienda portátil, es decir, de acuerdo a cómo la nube del Señor se moviera, el tabernáculo tenía que desmontarse y transportarse, pero esto no podía ser hecho por cualquier persona. De hecho, como usted sabe, la tribu de Leví era la tribu que Dios había elegido para de ella hacer suyos a todos los que pertenecían a esta tribu y tenerlos como sacerdotes. Pero aún dentro de la tribu de Leví había 3 clanes que tenían diferentes funciones, diferentes tipos de servicio. Y le hablo del clan de Gersón, Coat y Merari. Estos tenían diferentes funciones. Ahora, en esto hay un principio espiritual, porque todos son levitas, pero no todos tienen acceso a las mismas cosas. Entonces, esto es bien importante. Todos somos hijos de Dios. Todos somos una nación santa. Todos somos un real sacerdocio, sí. Pero el principio espiritual que quiero compartirte es que aunque todos formamos parte del cuerpo de Cristo, no todos tenemos las mismas facultades espirituales, ni todos tenemos el mismo propósito para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces debemos de saber que cada uno, de acuerdo al llamado que ha recibido de parte de Dios, va a ser dotado de gracia y favor de Dios. Y esto es muy importante, amados hermanos, que lo tengamos presente, porque si lo tenemos claro, entonces vamos a evitar el usurpar posiciones que no nos corresponden dentro del cuerpo de Cristo. Reitero, los levitas eran los encargados de ministrar las cosas santas, pero aún dentro del clan de los levitas, o dentro de la tribu de Leví, mejor dicho, habían 3 clanes, el clan de Gersón, Coat y Merari, y cada uno tenía diferentes funciones. Esto es importante que lo tengamos presente. Ahora, en esta imagen hay algunos detalles bien importantes a considerar. Lo primero que resalta mi atención es recordar que el tabernáculo tiene 3 secciones. Diga conmigo, el tabernáculo tiene 3 secciones, y es el atrio,
El atrio es toda esta parte exterior que está bien delimitada por todas esas cortinas de lino. Después, dentro en la tienda, tendríamos el lugar santo y el lugar santísimo. Esto es bien importante que lo tengamos presente porque cada una de estas secciones que te estoy mencionando tiene una cortina que ha sido artísticamente recamada, y lo cual es muy interesante, ya que debemos recordar las palabras del Señor Jesucristo que hicieron enojar a los judíos de su tiempo. Y es que en una ocasión el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús expresó esto no solo para revelar la esencia de su naturaleza y propósito divino, sino que estas palabras les estaban diciendo a los judíos que Jesús era el tabernáculo de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque entre los judíos era sabido el nombre de esos tres accesos. El acceso al atrio se conocía con el nombre de camino. El acceso al lugar santo se conocía con el nombre de verdad. Y el acceso al lugar santísimo se conocía con el nombre de vida. Entonces, cuando Jesús dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, los judíos ortodoxos se molestaron con él porque se estaba haciendo semejante a Dios, porque él mismo estaba diciendo que él era el único medio para poder llegar a Dios. Los judíos se molestaron tanto al escucharlo porque entendían las palabras de Jesús. Ahora, hay una situación muy importante. Si usted ve este punto de acceso, vamos ahí, vamos por partes. Cuando un hebreo estaba afuera del tabernáculo, veía que el entorno del tabernáculo estaba cerrado por unas bardas, lo pongo entre comillas, hechas de lino fino, cuya altura era aproximadamente de unos 80 metros, con la cual se enseñaba al pueblo que para adorar a Dios solo se podía entrar a través de la puerta llamada el camino. Ahora, vea la belleza del diseño de ese acceso llamado el camino. Era una puerta bordada con lino y tenía lana teñida de púrpura, escarlata y carmesí. Cada vez que un hebreo se paraba frente a la puerta del tabernáculo, lo que el hebreo estaba viendo en la sombra era a Jesús. Eran los 4 evangelios frente a él y no lo podía ver. ¿Por qué causa? Por la simple razón de que para él esta información estaba velada. ¡Qué maravilloso! Ellos no se daban cuenta. Ahora, ¿recuerda usted esa expresión en la cual Jesús dijo: yo soy la puerta? Él es el acceso hacia Dios. Y es bien importante que nosotros entendamos este principio y esta verdad, porque solamente a través de Jesucristo es que nosotros podremos llegar a su presencia, y estando entonces en su presencia, disfrutar de plenitud e intimidad, solo a través de Jesús. Y amados hermanos, necesitamos entender esta verdad para poder disfrutar en plenitud la grandeza de nuestro Dios. Qué hermoso es cuando nosotros podemos darnos cuenta que Dios está interesado no solamente en llevarnos hacia un nivel de mayor intimidad, sino que está interesado en revelarnos su corazón. Entonces, esto es muy importante y es bien necesario que lo tengamos presente, porque de otra manera difícilmente vamos a poder comprender las riquezas que existen ya en la palabra de Dios y que apuntaban directamente al ministerio de Cristo. Es importante que entendamos que esa barda perimetral hecha de postes de madera
y ahorita vamos a ver un poco más sobre cómo estaban construidos esos postes, pero finalmente esa barda estaba hecha de lino fino. Recuerde que el lino fino representa una vida justa. Entonces, cuando los hebreos veían el tabernáculo por fuera y aún por dentro, lo que ellos veían era una barda de lino fino. Es decir, lo que estaban viendo era la vida justa de Jesucristo. Y esto es maravilloso porque solamente a través de Jesús es que podemos ser transformados por la verdad del Evangelio. Ahora, hay un elemento que pudiera resultar para muchos poco importante, pero la verdad es que nos dice mucho acerca del misterio del Cristo. Y este es los postes. Este tiene que ver con los postes del tabernáculo. Vea, esta es la imagen de los postes del tabernáculo. Y si usted se da cuenta, tenemos un poste de madera de acacia y tiene una base hecha de bronce, tiene un empalme de plata, está sujeto con pelo de cabra y firmemente asido con una estaca de bronce. Ahora, aquí está todo el evangelio de Dios. Algunas personas pueden decir, ay, ¿cómo en ese poste puede estar el evangelio de Dios? Sí, créame, en ese poste está la revelación del misterio del Cristo. Y déjeme decírselo de esta manera. Vaya usted dándose cuenta y teniendo en consideración todos los simbolismos que vimos al principio. Entonces comenzamos diciendo que el verbo de Dios se hizo hombre. El verbo de Dios se hace hombre. ¿Y qué representa el bronce? Humillación. Recuerden lo que enseña el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses. Y dice él, sea la actitud de ustedes semejante a la de Cristo Jesús, el cual, siendo a imagen de Dios o estando en la forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que voluntariamente se humilló. Entonces vemos al verbo de Dios hecho hombre y estando en la condición de hombre, experimentar esa humillación. Ahora tenemos el poste de madera de acacia. Les dije que esta es una madera incorruptible, es una madera que no se corrompe, es una madera que no se pudre. Esto nos habla de que Jesús, siendo hombre, tuvo una vida perfecta y sin tacha delante de los ojos de Dios. Luego tenemos un empalme de plata y es bien importante lo que viene porque dado que Jesús tuvo una vida perfecta a los ojos de Dios, de esta forma, tal y como lo expresa el autor a los Hebreos, Él vino a ser el autor de eterna salvación para nosotros. Eso solo está en el poste, pero continúa, porque Jesús, siendo justo, vea que sigue, que sujeta el poste con el piso. Pelo de cabra. Y el pelo de cabra, la cabra, era un animal que se ofrecía como sacrificio por la ofrenda de pecado. Entonces el pelo de cabra representa que él, siendo justo, se hizo pecado. Fíjese, se hizo pecado por nosotros. Y luego en la estaca, que es de bronce, habla de sufrimiento. Esa estaca, cuando se enterraba en la tierra, hablaba de su muerte. Y cuando el tabernáculo tenía que moverse y la estaca tenía que sacar, se predicaba de su resurrección. Vea nada más qué hermoso. Podemos ver en esta imagen la síntesis del evangelio. El verbo de Dios se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló. Y teniendo una vida perfecta, se convirtió en el autor de eterna salvación para nosotros, quien siendo justo, se hizo pecado por nosotros, murió y resucitó para poder llevarnos
hacia un nuevo destino en Dios. Vea nada más qué maravilla. Nuestro Dios es grande y misericordioso. Él es bueno y compasivo. No hay nadie como nuestro Dios. Ahora, sigamos avanzando. Volvemos a esta imagen del tabernáculo de Dios en el desierto. Es importante que entendamos que una vez que el pueblo o el adorador entraba al tabernáculo, lo primero que encontraba de frente era el altar del sacrificio. Una vez que tú tienes un encuentro con Jesucristo y que le has reconocido como Señor y Salvador, y tú deseas tener un mayor nivel de comunión con Él, lo primero a lo cual el Espíritu Santo te va a llevar es hacia el altar del sacrificio. Tienes que morir. Y eso es muy importante si lo que queremos es poder llegar a intimar con Dios. El altar de bronce era el lugar donde se ofrecían a las víctimas, las ofrendas de los animales, lo cual representa que si nosotros deseamos profundizar en nuestra relación con Dios, debemos estar dispuestos a morir a nosotros mismos y hacer morir lo que es propio de nuestra naturaleza pecaminosa. Más adelante encontramos el lavacro, y este era un depósito de agua. El material de este lavacro era bronce, pero había tenido un tratamiento especial porque era bronce al alto pulido. La finalidad era que funcionara como un espejo para que todos los sacerdotes, al acercarse a esa fuente, a ese lavacro, pudieran recibir testimonio del lavacro, de cuál era su condición, pudieran verse reflejados. Y entonces, si ellos pudieran ver en sus vestiduras algún tipo de imperfección, o pudieran ver que tanto sus manos o sus pies estaban sucios, pudieran tomar del agua de ese lavacro para limpiarse. El lavacro, amados hermanos, representa la renovación que produce en nuestro corazón la palabra de Dios, la cual dice la Escritura que es como agua purificadora. Esto es bien interesante porque, si usted recuerda, cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, el apóstol Pedro primeramente se niega y el Señor Jesucristo le dice, bueno, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro le contesta, Señor, entonces no solo los pies, sino báñame completamente. Y luego el Señor Jesús dice, el que se ha lavado no necesita más, sino lavarse los pies. En el Antiguo Testamento, las manos son símbolo de las obras y los pies son símbolo de nuestro caminar diario. Lo que el Señor Jesucristo nos está revelando es que en el nuevo pacto nosotros no necesitamos ocuparnos para agradar a Dios de aquello que pudiéramos hacer a través de nuestros esfuerzos. Es decir, yo no puedo ganarme el favor de Dios a través de mi esfuerzo, pero lo que necesito es constantemente examinar mi manera de caminar para poder agradar a Dios. Las manos son símbolo de las obras. Y recuerde que la Escritura dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe y no por medio de las obras. Entonces, en este lavacro que funge o que tiene una doble función, que es la de ser como un espejo y al mismo tiempo una fuente donde los sacerdotes se pueden lavar y limpiar sus vestidos, limpiar sus manos, limpiar sus pies, estaba al alcance de aquellos que deseaban profundizar en una relación más íntima con Dios. Y si usted quiere tener una relación más íntima con Dios, usted necesita ir a la palabra de Dios. La palabra va a ser la que le va a revelar la condición de su corazón. Y en ella usted va a ir perfeccionando su caminar en la medida que la obedezca. Recuerde lo que dice el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra.
La palabra de Dios, reitero, es como agua purificadora y en ella podemos limpiarnos y en ella podemos tener la revelación de cuál es nuestra verdadera condición si lo que queremos es agradar a Dios. Ahora, en esta imagen, si continuamos hacia adelante, usted se dará cuenta que antes de entrar a la tienda hay 5 columnas. Esas 5 columnas que le dan estabilidad y que le dan dimensión a la tienda interior del tabernáculo, yo lo entendería de 2 formas, porque el número 5 en la Biblia representa la gracia de Dios, pero también representan los ministerios de gobierno, aquellos que le dan solidez a lo que Dios está haciendo en la iglesia y a través de la iglesia. Y estos ministerios de gobierno dentro del cuerpo de Cristo son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Si usted desea conocer más acerca de estos ministerios y cuáles son sus límites, cuáles son sus funciones, usted tiene que escuchar la serie Los regalos de Dios. Así que pídala en librería y eso le va a ayudar a usted muchísimo. Ahora, detrás de esas 5 columnas hay otra cortina que de manera semejante a la que tenemos a la entrada del tabernáculo tiene un nombre. La primera cortina recibe el nombre de camino. La segunda cortina recibe el nombre de verdad. Y detrás de esta cortina, amados hermanos, Dios desea llevarnos hacia un mayor nivel de intimidad donde podamos profundizar con Él de una forma mucho más profunda, mucho más real, una forma que nos permita conocerle mejor. Y es que cada uno de nosotros hoy debe de buscar que ese propósito de Dios para nuestra vida se cumpla y que podamos disfrutar de su amistad. Nuestro Dios es bueno, Él es grande y misericordioso y Él desea bendecirnos de una forma sobreabundante. Así que, qué importante es que nosotros podamos darnos cuenta cómo es que Dios desea bendecir nuestra vida, cómo Dios desea llevarnos hacia un nivel de mayor intimidad con Él. En este sentido, detrás de esa cortina que recibe el nombre de verdad, encontramos el lugar santo y el lugar santísimo. Esto es bien interesante. Es bien valioso que usted lo tenga presente porque dentro de esta tienda había una subdivisión y era la división del lugar santo y el lugar santísimo. Entonces es muy importante que lo tengamos presente porque de esta forma es que vamos a poder comprender mejor cuál es el propósito de Dios para el adorador. Dios quiere que al vivir bajo autoridad, recuerde que el sacerdote pasaba por esas 5 columnas y el apóstol Pedro dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. El apóstol Pedro está utilizando una figura retórica para apuntar al hecho de que si vives bajo autoridad, puedes profundizar en una relación más íntima con Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, ellos tenían que atravesar por esas 5 columnas, atravesar el velo o la cortina de la verdad, para entonces poder adentrarse al lugar santo. Y dentro del lugar santo, la riqueza no mermaba, la riqueza seguía abundando. Y vea nada más lo que la palabra de Dios nos muestra. La palabra del Señor nos revela que entrando al lugar santo, del lado izquierdo, así como usted entraba al lugar santo, del lado izquierdo usted iba a encontrar el candelabro de oro. Y hay algunas peculiaridades muy interesantes respecto de este candelabro de oro. La primera particularidad o peculiaridad es que pesaba 33 kilos. Eran 33 kilos de oro puro.
la edad de Jesús cuando Él muere. Tremendo. Ahora, ese candelabro habría de ser labrado a martillo. Es decir, el simbolismo en el candelabro representa la vida de Cristo, quien siendo Dios por naturaleza, porque recuerde que el oro representa la deidad, tuvo, a pesar de ser hijo, aprender a obedecer a través del sufrimiento. Esto nos lo enseña el autor a los Hebreos en el capítulo 5, verso 8 de ese libro. Entonces, es bien interesante. El candelabro tuvo que labrarse a martillo, apuntando al hecho de que el carácter en Cristo sería formado a través de las pruebas, las dificultades, los rechazos. Ahora, ese candelabro de oro tiene más peculiaridades, más particularidades. Si usted se da cuenta, tiene 3 cáliz o cálices, y hablamos de temporadas o épocas. El cáliz o el cálice inferior representa la época del Padre, el cálice siguiente representa la época o temporada del Hijo, y el último cálice representa la temporada del Espíritu, que es la que estamos viviendo. Entonces vemos esa expresión materializada de: oye Israel, el Señor tu Dios, uno solo es, en el candelabro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahorita la iglesia se está desenvolviendo en la temporada o en la época del Espíritu Santo. Y es bien importante que lo tengamos presente. Ahora, hay más riqueza en esta simbología del candelabro, porque es un candelabro de oro puro que nos habla de la naturaleza divina de Cristo, que ha sido labrado a martillo, que nos habla del carácter y la naturaleza humana de Jesús. Es un candelabro que nos habla de las diferentes épocas o periodos de la historia donde Dios habría de revelarse a través de esas 3 divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no solamente eso, si usted se da cuenta, hay 6 brazos en este candelabro, 3 hacia un extremo y 3 hacia el otro. Son 6 brazos y 6 es número de hombre. Entonces es bien interesante esto porque nos habla de que el Cristo, siendo Dios, era también hombre, 100% Dios, 100% hombre. Ahora, si usted cuenta, son 6 brazos, pero son 7 lamparillas. Y el número 7 en la Biblia representa plenitud. Esto es maravilloso, porque nos dice precisamente lo que la Escritura enfatiza respecto de Jesús, y es que en Él habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad. Algo muy interesante es que este candelabro ardía en sus lámparas porque era llenado de aceite puro de oliva que hacía que la llama ardiera. Y fíjese qué impresionante, porque dentro de esta tienda había una completa oscuridad y la única fuente de luz era el candelabro, lo cual nos indica que la única fuente de revelación para conocer el corazón de Dios es el Espíritu Santo, quien nos revelará la naturaleza de nuestro Dios en la medida que nosotros tengamos comunión con Cristo. Aleluya. Vean nada más que hermoso. Tenemos en la imagen de en medio ahora la mesa de los panes. La mesa de los panes estaba entrando al tabernáculo a su mano derecha. A su mano izquierda iba a estar el candelabro, pero a su mano derecha usted iba a encontrar la mesa de los panes de la proposición. Y los panes de la proposición son los que están simbolizando la provisión de Dios, quien entregó a su Hijo Jesús por nosotros, quien es
el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús está tipificado en ese pan de la proposición. Y también la palabra del Señor nos revela cómo a través de alimentarnos de su palabra es que podremos tener vida. Recuerda esa expresión de Jesús cuando él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él es el pan que descendió del cielo. Pero también Él es el verbo de Dios, Él es la palabra. No solo de un pan material vivirá el hombre, sino de la palabra, del verbo que salió de Dios, quien es el pan que da vida al mundo. Él es ese pan de la proposición. Y allí tenemos esa mesa de los panes, donde está la provisión de Dios para tu vida. En la intimidad con Dios no solo vas a tener revelación, no solamente Él va a forjar en ti carácter a través de las pruebas, las luchas, las tribulaciones, también tendrás consuelo, también tendrás provisión a través de esa intimidad que puedas tener con Jesucristo. Si continuamos avanzando en el diseño del lugar santo, al entrar encontraríamos de frente a nosotros el altar del incienso. Y el altar del incienso, amados hermanos, era una mesa cuadrada cuya finalidad era la de tener brasas de carbón encendidas para que junto con el incienso, que es símbolo de adoración, se pudiera camuflajear, permítame esa expresión, pudiera de alguna manera disimular el aroma de la carne del sacerdote, su aroma corporal, su esfuerzo. Ahora, es importante mencionar que de hecho la ley de Moisés establece que todos los que habrían de servir en el tabernáculo debían de ser en extremo pulcros y tenían que cambiarse constantemente. Ahora, esa ropa que ellos utilizaban era fabricada de lino fino y ellos utilizaban el lino incluso en su ropa interior. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que Dios enseña en Génesis, en la caída del hombre, Dios le dice a Adán, comerás el pan con el sudor de tu frente. En otras palabras, el sudor representa esfuerzo humano. Y en la presencia de Dios no hay lugar para esfuerzos humanos. Y no me malentienda, no estoy diciendo que debamos estar cruzados de brazos sin comprometernos, sin sacrificarnos por la obra de Dios. Estoy hablando en términos de salvación. No podemos ninguno de nosotros hacer a Dios deudor por lo mucho que nos esforcemos. En este sentido, es bien importante que consideremos esta verdad. ¿Por qué? Porque en la presencia de Dios debemos tener claro que todo lo que obtenemos es por gracia. ¿Se acuerda de los 5 postes? Le dije antes de mencionarle los 5 ministerios y los ministerios de gobierno al interior de la iglesia, que el 5 representa gracia. Todo lo que podemos obtener de parte de Dios es por gracia. Entonces, el esfuerzo humano no tiene lugar en la presencia de Dios. El esfuerzo humano es un insulto en la presencia de Dios. Por esta razón es que los sacerdotes debían de utilizar ropas de lino porque no podían permitirse sudar en la presencia de Dios porque era símbolo de esfuerzo. Y para ello utilizaban el incienso aromático, para que todo el lugar santo se llenara del aroma del incienso con la finalidad de estar en una atmósfera de adoración. Esto es tremendo y es poderoso. Necesitamos entender esta verdad. Ahora, si usted quería avanzar hacia el siguiente nivel, porque usted tenía el privilegio de poder entrar tras la siguiente cortina, que era
la cortina conocida con el nombre de vida. Recuerda, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega a una plena intimidad con mi Padre si no es a través de mí, que soy el modelo que Dios estableció para que el hombre pudiera acercarse a Él. Entonces, si usted quería entrar tras ese velo, déjeme contarle algo. La Biblia nos enseña que tras ese velo, solo una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar. Y se dice que 24 horas antes, el sumo sacerdote que habría de presentarse delante de Dios no lo dejaban dormir. Le estaban leyendo la Torá 24 horas antes. ¿Para qué? Para que cuando él entrara en su mente no hubiera otro pensamiento, sino la palabra de Dios. Ahora, hay algo bien interesante y es que el sumo sacerdote que iba a entrar al lugar santísimo debía de entrar a ese lugar a rastras. No podía simplemente abrir el velo e introducirse porque era un velo de una sola pieza. Entonces tenía que humillarse a sí mismo para poder introducirse al lugar santísimo. Esto, amados hermanos, nos revela que si nosotros queremos profundizar en nuestra relación con Dios, debemos de optar por humillarnos delante de su majestad. Tenemos que buscar ser quebrantados y buscar expedir un aroma de adoración para no morir en su presencia. Y hablando de morir, déjeme darle un dato bien interesante. Cuando el sumo sacerdote iba a entrar a ese lugar santísimo, él debía de amarrar a su cintura una cuerda que tenía una longitud tal que salía hasta el atrio y llevaba en una de sus manos una campana. ¿Por qué razón? Porque cuando él entraba a rastras, si su corazón no era perfecto delante de Dios, él iba a caer muerto. Y entonces, al no escuchar la campana, los sacerdotes tenían que jalarlo y sacarlo del lugar santísimo, muerto. Pero si él, estando dentro, era agradable a los ojos de Dios, entonces sonaba la campana y el pueblo de Israel sabía que estaba vivo y que entonces podía presentar propiciación por los pecados de sí mismo y del pueblo. Fíjese qué tremendo. Entonces debemos entender que servimos a un Dios santo y que nosotros también debemos de ser santos. Así dice la Escritura, sean santos como el Señor es santo. Ahora, este velo que no podía ser abierto, sino que el sumo sacerdote debía de introducirse debajo de él para poder tener acceso a la presencia de Dios. Cuando Jesucristo dijo, consumado es, fue el velo que se rasgó de arriba a abajo y nos dio libre acceso a la presencia de Dios. Vea nada más que hermoso. Entonces, cuando la palabra de Dios nos enseña que el sumo sacerdote entraba a ese lugar santísimo con su incensario, con el sacrificio, teniendo la campana y con un temor reverente, lo que él encontraba tras ese velo era la gloria de Dios reposando entre los dos querubines en el arca del pacto. Esta es la plenitud de aquel que nos ha amado. Detrás de esa cortina llamada vida estaba el arca de Dios y su gloria habitando entre los querubines. El arca del pacto, amados hermanos, era una caja de madera representando la naturaleza incorruptible del Cristo, recubierta de oro, representando su naturaleza divina, en cuyo propiciatorio de oro
Había dos querubines labrados uno frente al otro, dando testimonio de cómo todos los seres celestiales son esa nube de testigos que pueden dar testimonio de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Maravilloso. Dentro del arca encontramos 3 elementos. El primero de ellos son las tablas de la ley, las tablas que Moisés tuvo que escribir, porque recuerda que las primeras tablas que Dios le dio escritas por el dedo de Dios, él estaba tan molesto con el pueblo de Israel a causa de que se había entregado sin freno a adorar al becerro de oro. Moisés las rompió y luego Moisés se enoja y vuelve a subir a la presencia de Dios y se queda allá otros 40 días. Y él tiene que labrar esas nuevas tablas. Bueno, pues las tablas con los 10 mandamientos estaban dentro del arca del pacto. También había una urna que contenía el maná que Dios les había estado dando en el desierto y contenía la vara de Aarón que había reverdecido. Es decir, delante de la presencia de Dios constantemente estaba su ley, estaba su amor por su pueblo y estaba el deseo de bendecir a su pueblo. Fíjese nada más, qué hermoso es Dios. Y es maravilloso, amados hermanos, cuando podemos darnos cuenta cómo Dios nos revela todas estas cosas con la finalidad de que nosotros podamos profundizar en una relación de intimidad con Él. De todo este proyecto podríamos concluir que solo en Dios está nuestra plenitud y que solo a través de Jesús es que podremos acercarnos a Dios confiadamente. Esa es una realidad. Muchos en el tiempo de Moisés no podían ver toda la riqueza que encerraba el tabernáculo, toda la gloria que había detrás del velo. Y la Escritura dice que aún muchos hoy día, cuando leen la ley, un velo les cubre sus ojos. Pero cuando se vuelven a Cristo, el velo es quitado. Ese velo que cubre sus ojos, ese velo que cubre su corazón, ese velo que cubre su entendimiento, es quitado cuando una persona de todo corazón se vuelve al Señor. Ahora, un detalle muy importante que me gustaría mencionarle antes de poder avanzar hacia el verso final con el cual habremos de concluir esta enseñanza. Y es que el tabernáculo de Dios siempre era edificado de dentro hacia afuera. Y esto nos revela la forma en la cual Dios trata con nosotros. Dios quiere que tú comiences cambiando por dentro, para que al final lo que manifiestes sea un reflejo de su naturaleza y carácter en ti. Podemos tener el ejemplo de Nicodemo, quien externamente era una persona intachable, pero que cuando fue a ver a Jesús, Jesús tuvo que decirle: te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario que la obra de Dios comience en tu vida de dentro hacia afuera. No basta con que proyectemos una apariencia, necesitamos que Dios gobierne en lo íntimo de nuestro corazón. Y es precisamente en este diseño del tabernáculo donde podemos darnos cuenta de esa riqueza. Y qué maravilloso es que nosotros podamos tener acceso a estas maravillas que en la palabra de Dios están y que por la gracia del Señor hoy nosotros podemos tener acceso a ellas. Así que ahora sí, para concluir, leemos Oseas capítulo 6, verso 3. Y el profeta Oseas nos dice algo que es muy interesante. Y él dice: conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol,
Él habrá de manifestarse. Es decir, si tú buscas a Dios, puedes tener una certeza. Él se va a manifestar a tu vida y vendrá a tu vida como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Fíjese qué tremendo es esto profético que está hablando el profeta Oseas, porque él dice, si ustedes buscan realmente a Dios, Él se va a manifestar a sus vidas y será para ustedes como la lluvia temprana, esa lluvia que prepara la tierra para que la semilla pueda germinar, y también les dará la lluvia tardía, esa que provocará que la semilla y la planta pueda tener un máximo desarrollo hasta que llegue a su madurez y dé fruto. Esto es lo que está diciendo el profeta Oseas. Y si nosotros comenzamos a priorizar nuestra relación con Dios, vamos a ver su bendición en cada área de nuestra vida. ¿Usted lo cree? Yo estoy completamente convencido y estoy seguro de que necesitamos un encuentro poderoso con Dios y que solo a través de ese encuentro es que podremos descubrir cómo en nuestra vida el modelo del tabernáculo de Dios en el desierto se aplica en cada etapa que nosotros caminamos y avanzamos con el Señor. Él quiere llevarnos hacia un mayor nivel de intimidad y a través del modelo del tabernáculo nos muestra el camino, que es morir a nosotros mismos, que es el estar constantemente inspeccionando nuestra vida y pidiéndole a Dios que a través de su palabra nos dirija, que es depender de la revelación del Espíritu Santo para poder entonces ser transformados a imagen de Jesús, entendiendo que en Cristo está nuestra plenitud y que Él es el único que puede saciar realmente nuestra hambre espiritual y que en Él es que podremos convertirnos en verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad, cuya fragancia revele al mundo el aroma de Cristo, para finalmente encontrar en su presencia la plenitud que tú y yo necesitamos. Amén. Busquemos al Señor. Vayamos tras su conocimiento, que Él sin lugar a dudas habrá de manifestarse en nuestra vida. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, y demos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte muchísimas gracias por tu bondad, por tu bendición. Te ruego, Dios, por la palabra que has hablado a nosotros a través de esta enseñanza. Yo te suplico, precioso Dios, en el nombre de Jesús, que tú estés hablando al corazón de cada uno de tus hijos, y que todos seamos sensibles para poder recibir aquello que de ti procede. Espíritu Santo, habla al corazón de tus hijos, ministra lo más íntimo de su ser, y sé tú obrando, Señor, en cada uno de los que te aman, en cada uno de los que te buscan. Bendice a tu pueblo y sigue mostrándonos tu voluntad. Nos ponemos en tus manos y te damos a ti toda la gloria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús.